Ese martes por la mañana todo parecía transcurrir con la misma normalidad de siempre en nuestra casa. Mi hijo Leo, que apenas había cumplido los 18 años, estaba terminando su desayuno con esa prisa característica de la juventud que siente que el mundo no puede esperar. Era un chico excepcional, siempre enfocado en sus estudios y con una inocencia palpable que me llenaba de orgullo, pero también, debo admitirlo, de un constante y silencioso instinto protector. Había decidido inscribirse en una nueva academia de alto rendimiento en el centro de la ciudad para mejorar su condición física antes de entrar a la universidad. La idea me pareció fantástica en un principio. El deporte siempre es un buen refugio. Recuerdo claramente cómo acomodaba su mochila deportiva, lleno de entusiasmo, sin tener la menor idea de que ese lugar se convertiría en el escenario de la peor pesadilla que nuestra familia podría enfrentar. Al despedirse con un beso en la mejilla, noté ese brillo de anticipación en sus ojos, propio de quien comienza una nueva aventura. Yo me quedé en la puerta, viéndolo alejarse por la acera, pensando en lo rápido que había crecido y en lo mucho que deseaba que el mundo lo tratara con la misma bondad que él ofrecía. Sin embargo, mi tranquilidad era una ilusión frágil, construida sobre la ignorancia de los peligros que a veces se esconden a plena luz del día, detrás de rutinas saludables y sonrisas profesionales. Si hubiera sabido quién lo esperaba entre esas pesas y espejos, jamás lo habría dejado cruzar el umbral de nuestra casa aquel día. Pero una madre no siempre tiene el don de la premonición, y a veces la tormenta se desata justo en el lugar que considerábamos más seguro, arrasando con la paz que tanto nos costó construir. Las primeras semanas en la academia transcurrieron sin mayores contratiempos, o al menos eso era lo que yo percibía desde la comodidad de mi ignorancia. Sin embargo, pronto comencé a notar ciertos cambios sutiles en la rutina y el comportamiento de Leo. Sus regresos a casa se hacían cada vez más tardíos. Ya no llegaba a las 7 de la noche con el rostro cansado pero satisfecho, sino rozando las 9 o las 10, envuelto en una energía nerviosa que me resultaba completamente ajena a su personalidad habitual. Cuando le preguntaba por las demoras, sus excusas siempre giraban en torno a una persona, su nueva entrenadora, Valeria. Al principio la mencionaba con un respeto casi reverencial, describiéndola como una profesional increíblemente dedicada que había decidido tomarlo bajo su tutela personalizada. «Ella me exige más porque ve mi potencial, mamá», me decía mientras cenábamos a deshoras, con la mirada perdida en su teléfono móvil. Pero esa dedicación profesional pronto empezó a teñirse de matices que encendieron las alarmas de mi intuición materna. Leo comenzó a vestirse con mucho más cuidado solo para ir a entrenar, comprando ropa deportiva costosa que no se ajustaba al presupuesto de un estudiante. Además, se encerraba en su habitación durante horas, enviando mensajes de texto sin cesar y sonriendo a la pantalla con una complicidad que me revolvía el estómago. La obsesión por la academia se había transformado en una fascinación casi hipnótica por esta mujer, cuyo nombre resonaba en nuestra casa con una frecuencia perturbadora. Yo intentaba convencerme de que solo era la típica admiración de un adolescente hacia una figura de autoridad atractiva. Pero en el fondo de mi corazón, una voz silenciosa e insistente me advertía que algo mucho más sombrío y calculador se estaba gestando a mis espaldas. La incomodidad que se había instalado en mi pecho me empujó a tomar cartas en el asunto, impulsada por esa necesidad visceral de proteger lo que es mío. Una tarde de viernes,
bajo la excusa de llevarle la proteína olvidada en la encimera de la cocina, decidí presentarme sin previo aviso en la famosa academia. El lugar estaba repleto de espejos, luces frías y música estridente que asaltaba los sentidos. Caminé entre las máquinas de ejercicio buscando el rostro familiar de mi hijo, hasta que lo vi en una de las zonas de peso libre. No estaba solo. A su lado se encontraba Valeria. La imagen me dejó paralizada por un instante. No era solo la obvia diferencia de edad. Ella debía rondar fácilmente los 40, mientras mi hijo apenas se asomaba a la adultez, sino la actitud, la dinámica corporal que compartían. Ella corregía su postura colocándose peligrosamente cerca, sus manos rozando la piel sudorosa de Leo, con una familiaridad que trascendía por completo cualquier límite profesional. La tensión en el aire era densa, cargada de una intimidad que me resultó profundamente repulsiva y alarmante. Me acerqué con paso firme, sintiendo cómo la sangre latía en mis sienes. Al notar mi presencia, Leo dio un respingo, su rostro enrojeciendo de inmediato, como si hubiera sido descubierto en medio de un acto ilícito. Valeria, por el contrario, mantuvo una calma gélida. Me sostuvo la mirada con una sonrisa calculadora y unos ojos que destilaban un desafío mudo. «Señora, tiene un hijo con una resistencia admirable», comentó con una voz suave que escondía un veneno sutil. En ese preciso momento, mirándola a los ojos, tuve la certeza absoluta de que esta mujer no veía a mi hijo como un alumno, sino como una presa fácil en su retorcido juego. El viaje de regreso a casa en el auto transcurrió en un silencio tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mis manos apretaban el volante con fuerza, mientras mi mente intentaba asimilar la gravedad de lo que acababa de presenciar en el gimnasio. Esa misma noche, después de la cena, decidí que no podía seguir posponiendo una confrontación necesaria. Entré en su habitación y me senté al borde de su cama, buscando sus ojos, intentando encontrar al niño dócil y razonable que siempre había sido. Le hablé con calma, midiendo cada palabra para no sonar como una inquisidora, explicándole que la actitud de Valeria me parecía inapropiada y que consideraba prudente que buscara otro entrenador. La reacción de Leo fue inmediata, explosiva y completamente desproporcionada. Se puso de pie de un salto, defendiéndola con una vehemencia irracional que me dejó perpleja. «No sabes de lo que hablas. Ella es la única que me entiende y me apoya de verdad», gritó, con la voz quebrada por una mezcla de ira y devoción confundida. Me acusó de ser sobreprotectora, de querer arruinar su progreso y de ver fantasmas donde solo había apoyo profesional. Era como si estuviera escuchando a un completo desconocido. Las palabras que salían de su boca no parecían suyas, sino un guión cuidadosamente implantado en su mente por alguien más. Sus ojos, antes transparentes, ahora reflejaban una rebeldía ciega y un fanatismo que me aterrorizó. Entendí, con un nudo asfixiante en la garganta, que el trabajo de manipulación de esa mujer estaba mucho más avanzado de lo que había imaginado. Las líneas rojas de la relación alumno-maestra se habían desdibujado por completo, y mi hijo, cegado por su inexperiencia, se negaba a soltar la mano que lo estaba arrastrando, lentamente hacia el abismo. A partir de esa noche, la grieta entre Leo y yo se ensanchó hasta convertirse en un abismo casi infranqueable. La atmósfera en la casa se volvió opresiva, marcada por silencios cargados de reproches y miradas esquivas. Pero lo más alarmante no era la distancia emocional, sino las señales tangibles de que el control de Valeria sobre la vida de mi hijo se volvía cada vez más asfixiante e invasivo.
comencé a notar retiros constantes de su pequeña cuenta de ahorros. Dinero que había guardado celosamente durante años y que ahora desaparecía sin explicación lógica. Una mañana, al limpiar el polvo de su estantería, encontré el recibo de compra de un perfume de diseñador carísimo y un reloj que excedía por mucho el presupuesto de cualquier estudiante de 18 años. Estaba claro que esos obsequios no eran para ninguna chica de su edad. Sumado a esto, las excusas para ausentarse los fines de semana se volvieron recurrentes y cada vez más elaboradas. Supuestos grupos de estudio o campamentos de entrenamiento físico que no tenían sentido. Leo estaba viviendo una doble vida, atrapado en una red de secretos y mentiras que apenas era capaz de sostener. Mi desesperación crecía al ver cómo mi hijo, antes un joven ejemplar, se transformaba en alguien escurridizo, siempre a la defensiva y consumido por la ansiedad cuando el teléfono no sonaba. Sabía que debía intervenir de manera contundente antes de que la situación llegara a un punto de no retorno. La influencia tóxica de esa mujer estaba desgastando los cimientos morales de mi hijo, absorbiendo su energía, su dinero y, lo que es peor, su capacidad para pensar con claridad. La pesadilla apenas comenzaba, y yo me sentía atrapada viendo cómo el tren descarrilaba en cámara lenta. La gota que derramó el vaso, el instante exacto en que mis peores temores dejaron de ser sospechas para convertirse en una cruda y dolorosa realidad, ocurrió un jueves por la tarde. Había decidido limpiar a fondo su habitación, buscando secretamente alguna pista que confirmara o calmara mi angustia. Bajo una pila de ropa deportiva limpia, encontré un pequeño joyero de terciopelo azul oscuro. Mi corazón dio un vuelco al abrirlo y descubrir una esclava de oro macizo. Junto a ella había una tarjeta escrita con la inconfundible letra cursiva de mi hijo. Para Valeria, la mujer que me enseñó a vivir. Tuyo siempre, Leo. La náusea me golpeó con tanta fuerza que tuve que sentarme en el borde de la cama, sujetando el pedazo de cartulina como si quemara. No solo era el valor obsceno del regalo, pagado seguramente con el dinero que había estado extrayendo de sus ahorros universitarios, sino la devoción ciegamente perturbadora de sus palabras. La mujer que me enseñó a vivir. Era una declaración de pertenencia, un juramento de lealtad absoluta a una mujer que le doblaba la edad y que lo estaba utilizando como su juguete personal. Cuando Leo regresó a casa esa noche, lo esperé en la sala de estar con el joyero abierto sobre la mesa de cristal. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verlo, y por un microsegundo vi al niño asustado que solía ser cuando cometía una travesura. Pero esa vulnerabilidad desapareció tan rápido como surgió, reemplazada por una máscara de indignación y furia fría. «No tenías derecho a registrar mis cosas», espetó, avanzando hacia mí con una agresividad que me heló la sangre en las venas. La confrontación que tanto había temido acababa de detonar. La discusión que siguió a mi descubrimiento fue, sin lugar a dudas, la más devastadora de todas nuestras vidas. Las palabras volaban como cuchillos afilados en el espacio cerrado de nuestra sala. Le recriminé su ceguera. Le hablé de la manipulación evidente, de la falta de ética de Valeria y de cómo ella simplemente estaba sacando provecho de su inexperiencia y de su juventud. «Es una adulta aprovechándose de un adolescente», le grité, sintiendo que las lágrimas finalmente desbordaban mis ojos por la impotencia. Su respuesta me golpeó más fuerte que cualquier acto de violencia física. «Tú eres la única que no entiende nada. Valeria es una mujer increíble, madura e inteligente, que ve en mí al hombre que soy, no al niño que tú quieres que siga siendo».
afirmó con una voz temblorosa pero impregnada de una convicción espeluznante. Su defensa de esa mujer rayaba en el fanatismo. Excusaba cada una de sus acciones, justificaba el gasto desmesurado en los regalos e incluso parecía enorgullecerse del control que ella ejercía sobre sus decisiones diarias. Fue en ese preciso instante, viéndolo gesticular con tanta vehemencia para proteger a su depredadora, cuando sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. El hijo que había criado con tanto esmero, inculcándole valores de respeto y amor propio, había sido usurpado por una versión distorsionada y manipulada de sí mismo. Me di cuenta de que ningún argumento lógico, ninguna súplica maternal, iba a penetrar el muro de mentiras que Valeria había edificado meticulosamente a su alrededor. Estaba completamente solo en su delirio, y yo estaba perdiendo la batalla por su alma, incapaz de rescatarlo de las garras de una obsesión destructiva, disfrazada de amor maduro. La impotencia cede paso a la rabia, y la madrugada siguiente me encontró en el coche, estacionada frente a la academia deportiva, antes de que siquiera abrieran las puertas al público. Había tomado la determinación de enfrentar el problema desde la raíz. Cuando vi llegar el vehículo deportivo de Valeria, bajé de mi coche con una determinación férrea, bloqueándole el paso hacia la entrada de cristal. Ella me miró de arriba abajo, ajustándose sus gafas de sol de marca con una lentitud calculada, sin perder esa sonrisa falsa y condescendiente. Le exigí, sin rodeos y con la voz temblando de ira contenida, que dejara en paz a mi hijo, que cortara de inmediato toda comunicación fuera del ámbito estrictamente profesional. Su reacción fue tan repulsiva como había imaginado. Se apoyó perezosamente contra la carrocería de su auto, cruzó los brazos sobre su pecho trabajado y soltó una carcajada breve y carente de humor. «Señora, creo que está confundiendo las cosas», murmuró con una suavidad venenosa. «Leo es mayor de edad. Es libre de tomar sus propias decisiones y de pasar su tiempo con quien él elija. Si prefiere mi compañía a la suya, tal vez debería preguntarse por qué su propia casa le resulta tan insoportable». Las palabras fueron dagas precisas, buscando mi punto más vulnerable. Entendí entonces que Valeria no solo disfrutaba de la atención de mi hijo, sino que también experimentaba un sádico placer en destruir la estructura de nuestra familia. Me enfrentaba a una sociópata narcisista, alguien que no sentía remordimientos y que veía a las personas como meras herramientas de validación personal. Su impunidad ante la moralidad común me dejó petrificada, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la espalda. El enfrentamiento con Valeria no hizo más que acelerar el desastre que se cernía sobre nosotros. Esa misma tarde, las consecuencias de mi intromisión estallaron en casa con una violencia inusitada. Leo atravesó la puerta principal siendo un vendaval de cólera ciega. Había hablado con ella. Por supuesto que ella le había dado su propia versión tergiversada y victimista de nuestro encuentro matutino. Me acusó de ser una desquiciada, de intentar arruinar lo único bueno y puro que tenía en su vida, repitiendo casi textualmente las mismas frases envenenadas que ella había utilizado contra mí horas antes. «Estás enferma de celos porque alguien más me valora», gritó, pateando una de las sillas del comedor. «No voy a permitir que destruyas mi relación con Valeria». Mientras yo intentaba formular una respuesta que no echara más leña al fuego, él caminó apresuradamente hacia su habitación. El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose con violencia retumbó por toda la casa. En menos de 15 minutos, salió arrastrando una maleta de viaje a medio cerrar. Mi corazón se detuvo.
Traté de detenerlo en el pasillo, suplicándole que se calmara, que no tomara decisiones apresuradas bajo los efectos de la rabia, pero me apartó con una frialdad dolorosamente extraña. «Me voy. Ya soy mayor de edad y no tengo por qué soportar tu locura. A partir de ahora mi vida está con ella», sentenció sin mirarme a los ojos. El portazo que siguió resonó como un disparo en el silencio de la casa vacía. Me desplomé en el suelo del recibidor, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies, ahogada en lágrimas y consumida por la certeza de que finalmente lo había perdido. Las semanas que siguieron a la partida de Leo fueron un continuo descenso a los infiernos. La casa, antes bulliciosa y llena de su presencia, se convirtió en un mausoleo silencioso que me asfixiaba con cada recuerdo. La soledad era una carga física que oprimía mi pecho, pero lo peor era la incertidumbre, la falta total de comunicación. Mis llamadas caían constantemente en el buzón de voz, y mis mensajes de texto se acumulaban sin respuesta en la pantalla del teléfono. Estaba viviendo con ella. Eso era evidente. La confirmación brutal llegó a través de los crueles chismes que empezaron a filtrarse desde la academia. Una vecina, cuyo hijo también entrenaba allí, me detuvo en el supermercado para contarme, con falsa empatía y morbosa curiosidad, que Leo y la entrenadora se dejaban ver juntos por todas partes, paseándose por el centro comercial y cenando en restaurantes caros que, sin duda, estaba pagando mi hijo con los ahorros que le quedaban. La humillación pública se sumaba al dolor privado. Todos en nuestro pequeño círculo sabían del escándalo. El joven recién graduado exhibido como un trofeo por una mujer que le doblaba la edad. Intenté buscar ayuda legal o psicológica. Hablé con terapeutas y abogados buscando una rendija por la cual intervenir, pero la respuesta siempre era la misma. Legalmente, él era un adulto responsable de sus propias decisiones, por autodestructivas que éstas fueran. Estaba maniatada, condenada a ser una espectadora pasiva del progresivo deterioro de la vida emocional y financiera de mi hijo. Solo me quedaba esperar en la penumbra, rogando al cielo que aquel espejismo de madurez y amor artificial se rompiera antes de que el daño fuera completamente irreparable. La espiral de desesperación pareció detenerse abruptamente una gélida noche de martes, casi 3 meses después de su partida. Estaba en la cocina, preparándome un té para intentar engañar al insomnio, cuando escuché el inconfundible sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta principal. Me quedé petrificada, sosteniendo la taza caliente entre las manos, temiendo que fuera una ilusión de mi mente, exhausta. Pero luego escuché el roce lento de una maleta sobre el suelo de madera y pasos que se arrastraban con una pesadez alarmante. Salí al pasillo y lo vi. El impacto visual fue tan brutal que casi dejó caer la taza. El Leo que estaba frente a mí no era el joven vigoroso y orgulloso que había salido dando un portazo meses atrás. Parecía la sombra desdibujada de mi hijo. Había perdido varios kilos. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo, y sus ojos, rodeados de profundas ojeras moradas, estaban vacíos, desprovistos de cualquier rastro de la vitalidad que siempre lo había caracterizado. Su postura estaba encorvada, como si el peso invisible de una desgracia insoportable le estuviera aplastando los hombros. No dijo una sola palabra al principio. Simplemente dejó caer la maleta a un lado, levantó la mirada hacia mí y, con una voz apenas audible que se quebró a la mitad de la frase, susurró un «Mamá, perdóname», desgarrador. El muro de resentimiento y enfado que había intentado construir para protegerme de su rechazo se derrumbó en una fracción de segundo. Tiré la taza al fregadero sin importar que se resquebrajara
y corrí a abrazarlo, sintiendo cómo se aferraba a mí con la fuerza desesperada de un náufrago. Su cuerpo temblaba sin control, y sus sollozos ahogados llenaron el silencio de la casa, marcando el inicio del doloroso retorno a la realidad. Las horas que siguieron a su regreso fueron un lento y doloroso vaciado de purulencia emocional. Sentados en el sofá de la sala, con una manta sobre sus hombros y otra taza de té intacta frente a él, Leo finalmente rompió el silencio que lo había estado asfixiando. La confesión fluyó como una herida abierta. Me relató, con la voz entrecortada por la vergüenza, cómo el cuento de hadas de la mujer madura y comprensiva se había transformado rápidamente en una prisión de aislamiento y control absoluto. Valeria, según me contó, no lo quería como pareja, sino como una posesión exclusiva, un proyecto personal al que moldear y, si era necesario, castigar. Me describió episodios de celos enfermizos e irracionales, donde ella le prohibía hablar con chicas de su edad. Revisaba obsesivamente su teléfono celular y lo aislaba sistemáticamente de sus antiguos amigos e incluso de su propia familia. Lo más doloroso fue escuchar cómo lo humillaba económicamente, obligándolo a pagar caprichos desorbitados bajo la amenaza constante de abandonarlo, apelando a sus inseguridades más profundas de adolescente inexperto. La fachada de entrenadora profesional y mujer perfecta escondía a una manipuladora experta que había desmantelado metódicamente su autoestima hasta hacerle creer que no valía nada sin ella. Mientras lo escuchaba, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para tragarme todas las frases de «te lo advertí» que ardían en la punta de mi lengua. Sabía que los reproches no tendrían ningún efecto constructivo. Solo hundiría más a un chico que ya se sentía en el fondo de un pozo, destrozado por la culpa y el arrepentimiento de haber sido engañado con tanta crueldad. Esa primera semana de retorno fue un proceso lento de sanación y reconstrucción de la confianza. Mi hijo, que antes era una tormenta de independencia mal entendida, ahora se movía por la casa con una fragilidad que me partía el corazón. Yo me enfoqué en crear un santuario de paz, un refugio donde no hubiera juicios ni presiones de ningún tipo. Retomamos viejos hábitos: desayunar juntos antes de que yo saliera a trabajar, ver películas clásicas en el sofá las noches de los fines de semana y conversar sobre temas triviales que no desenterraran el trauma reciente. Lentamente, casi de manera imperceptible, el antiguo Leo empezó a asomar de nuevo. Ese brillo inquisitivo retornó a sus ojos y sus hombros perdieron la tensión constante con la que había llegado. Juntos, planeamos su reincorporación a la vida académica, buscando una nueva rutina lejos de la influencia tóxica de aquella mujer. Parecía que la pesadilla, por más dolorosa que hubiera sido, había quedado confinada al pasado, archivada como un cruel error de juventud del cual había logrado escapar con vida y del que habíamos aprendido valiosas y dolorosas lecciones. Sin embargo, el destino tiene una forma perversa de recordarnos que las peores tormentas no anuncian su llegada con truenos lejanos, sino que caen repentinamente en los raros e inusuales días de cielo azul. Justo cuando empezábamos a respirar con tranquilidad, convencidos de que el monstruo había sido desterrado definitivamente de nuestro hogar, la verdadera magnitud de la tragedia estaba a punto de golpear a nuestra puerta con una crueldad que jamás habríamos podido anticipar. El golpe final llegó un sábado por la mañana, destrozando la frágil calma que apenas habíamos logrado reconstruir. Estábamos limpiando el garaje, inmersos en una tarea mundana que nos devolvía un sentido de normalidad muy necesario, cuando el sonido seco y perentorio del timbre
rompió el silencio de nuestra calle. Fui a abrir la puerta con las manos manchadas de polvo, esperando quizás un paquete perdido o a un vecino inoportuno, pero lo que encontré al otro lado del umbral me paralizó el corazón. Era Valeria. Llevaba gafas de sol oscuras que ocultaban cualquier expresión en sus ojos y lucía una sonrisa torcida, tan cargada de malicia y arrogancia, que me provocó náuseas al instante. Antes de que pudiera articular una palabra para exigirle que se largara inmediatamente de mi propiedad, ella dio un paso al frente, invadiendo el pequeño espacio de nuestro porche. ¿Está Leo? Tenemos que hablar de un asunto de suma importancia que nos concierne a ambos, dijo con esa voz suave y falsamente educada que me revolvía el estómago. Leo, alertado por las voces, apareció en el pasillo detrás de mí, la escoba resbalando de sus manos al ver quién era. Su rostro palideció hasta volverse casi translúcido, evidenciando el terror absoluto que esa mujer todavía le inspiraba. Valeria lo miró con triunfante desdén por encima de mi hombro. «No vengo a rogarte que vuelvas, pequeño», dijo con crueldad clínica, saboreando cada sílaba. «Vengo a informarte que no vas a poder borrarme de tu vida tan fácilmente, porque, adivina qué, acabo de confirmar que estoy esperando un hijo tuyo». Las palabras de Valeria flotaron en la humedad de esa mañana de sábado, como una condena a muerte pronunciada en cámara lenta. «Un hijo tuyo». Esas 3 palabras cayeron sobre nuestra frágil normalidad, con el peso de una losa de granito. Al principio, mi cerebro, desesperado por protegerse del trauma inminente, se negó rotundamente a procesar la información. Era una aberración, una mentira grotesca nacida de la mente retorcida de una manipuladora que, viéndose acorralada y abandonada, estaba dispuesta a usar cualquier recurso, por bajo que fuera, para mantener su control obsesivo. Traté de encontrar el aliento para gritarle, para exigirle pruebas, o al menos para echarla violentamente de mi entrada. Pero el aire pareció desaparecer repentinamente de mis pulmones. El mundo a mi alrededor perdió su nitidez. Los colores brillantes de la mañana se diluyeron en un tono sepia angustiante y el sonido del tráfico lejano se transformó en un zumbido ensordecedor que resonaba en mis tímpanos. Sentí una presión opresiva en el pecho, un sudor frío y repentino que me empapó la nuca. Y luego, la más absoluta nada. Las rodillas me fallaron miserablemente, y todo se sumió en una sofocante oscuridad. Lo último que recuerdo antes de que la cortina negra cayera por completo sobre mi conciencia fue el grito desgarrador de mi hijo, un sonido gutural de puro terror que llamaba mi nombre, mientras yo me precipitaba irremisiblemente hacia el duro suelo de cemento de nuestro porche, vencida por una noticia que excedía cualquier límite de resistencia maternal. Me había desmayado al enterarme de que la peor pesadilla apenas comenzaba. El despertar fue un proceso confuso y doloroso, marcado por el inconfundible y aséptico olor a desinfectante hospitalario. Abrí los ojos lentamente, encontrándome con el resplandor de luces blancas fluorescentes que me lastimaban las pupilas. A mi derecha, el pitido rítmico de un monitor cardíaco me confirmaba que seguía viva. Cuando logré enfocar la vista, lo primero que vi fue a Leo. Estaba sentado en una silla de plástico rígido junto a mi cama, sosteniendo mi mano izquierda con ambas manos, como si temiera que me desvaneciera en el aire si me soltaba. Su rostro estaba surcado por lágrimas secas y reflejaba una angustia tan profunda que me partió el alma en 2. El recuerdo de lo sucedido en el garaje regresó en ese instante, golpeándome con la fuerza de un tren de carga emocional. «Un hijo tuyo».
La voz venenosa de Valeria seguía resonando en mi cabeza. Apreté la mano de Leo con la poca fuerza que tenía, buscando transmitirle un consuelo que yo misma no poseía. Poco después, un médico de rostro amable y ademanes tranquilos entró en la habitación. Me explicó, utilizando un tono pausado y clínico, que mi desmayo se debía a un síncope vasovagal provocado por un pico extremo de estrés y ansiedad. Mi corazón, literalmente, no había podido soportar el nivel de angustia. Me recomendó reposo absoluto y evitar las situaciones de tensión. Tuve que reprimir una risa irónica que amenazaba con convertirse en histeria. ¿Evitar la tensión? Esa maldita mujer había puesto una bomba de relojería en el centro mismo de nuestro hogar, amenazando con destruir el futuro de mi hijo. Y me pedían que evitara el estrés. La verdadera batalla, me di cuenta entonces, apenas acababa de comenzar. Los días siguientes a mi alta hospitalaria los pasamos atrincherados en casa, transformando la sala de estar en una especie de cuarto de guerra. La tristeza inicial había dado paso a una furia fría y metódica, un instinto protector exacerbado que me dotaba de una lucidez casi aterradora. Leo y yo nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor, trazando un plan de defensa. Dejamos de lado las recriminaciones e ignoramos el pánico paralizante. Ahora solo importaba la estrategia. Contraté a uno de los bufetes de abogados de familia más agresivos de la ciudad. El primer paso legal y lógico era exigir una prueba de paternidad certificada, bajo supervisión judicial. Cuando nuestro abogado se comunicó con Valeria para plantearle formalmente la exigencia, su respuesta fue tan manipuladora como esperábamos. Inicialmente se victimizó profundamente, alegando que nuestra desconfianza la hería y causaba estrés al supuesto bebé. Luego, en un giro predecible de su naturaleza extorsiva, se negó a someterse a cualquier prueba clínica, a menos que le transfiriéramos una cantidad de dinero exorbitante, bajo el eufemismo técnico de compensación por gastos prenatales anticipados y angustia moral. Esta absurda demanda económica, lejos de acobardarnos, fue la confirmación irrefutable que necesitábamos. Ninguna mujer verdaderamente embarazada que busca responsabilizar al padre actuaría pidiendo sobornos millonarios para confirmar la verdad. Su negativa a realizarse el examen de ADN expuso la extrema fragilidad de sus mentiras y nos dio el primer rayo de esperanza real. Estábamos lidiando con una estafadora profesional, una mujer desesperada por mantener un control financiero y emocional, utilizando la amenaza más devastadora que podía concebir sobre un muchacho asustado de 18 años. Nuestra sospecha de que nos enfrentábamos a una estafadora profesional nos empujó a investigar su pasado con una minuciosidad enfermiza. No estábamos dispuestos a ser las únicas víctimas en su espiral de manipulación. Contratamos a un investigador privado especializado en fraudes y antecedentes, dispuesto a remover hasta la última piedra del historial de Valeria. Los resultados, entregados en un grueso expediente gris una semana después, fueron tan asombrosos como repugnantes. Valeria no era su verdadero nombre, sino el último de una serie de alias que había utilizado a lo largo del país durante la última década. El documento revelaba un patrón de comportamiento casi idéntico y escalofriantemente repetitivo en al menos 3 ciudades diferentes. Cada 2 o 3 años se introducía en gimnasios o academias de alto nivel, utilizando credenciales falsificadas o referencias alteradas. Una vez dentro, seleccionaba invariablemente a chicos jóvenes, provenientes de familias con buena posición económica e idealmente con padres divorciados o dinámicas familiares vulnerables. Los aislaba
los engranaba en relaciones de dependencia emocional y financiera severa. Y finalmente, cuando sentía que el control se le escapaba de las manos o que los recursos del muchacho menguaban, detonaba la misma táctica que había usado con Leo, la falsa y amenaza de un embarazo repentino. Había registros de al menos 2 demandas anteriores por extorsión, ambas desestimadas por falta de pruebas contundentes y porque las familias afectadas, avergonzadas y aterradas por el escándalo público, terminaron pagando sumas ridículamente altas como acuerdos de confidencialidad extrajudiciales para que ella simplemente desapareciera de sus vidas. Leer aquel expediente fue como observar el microscópico modus operandi de un parásito altamente letal, armados con la monumental cantidad de evidencia recopilada por el investigador privado y asesorados estratégicamente por nuestros abogados. Montamos nuestra propia trampa. Citamos a Valeria en una de las clínicas privadas más prestigiosas de la ciudad, bajo el pretexto de haber accedido a todas sus irracionales exigencias económicas. Le tocimos creer que estábamos aterrorizados por el escándalo público y que estábamos dispuestos a firmar un cuantioso arreglo financiero con una única e innegociable condición previa. Debía proporcionarnos allí mismo una ecografía certificada in situ y una muestra de sangre presenciada por el equipo médico del bufete. Valeria apareció en la clínica rebosante de confianza, con esa actitud altanera de quien se cree un depredador imbatible en la cima de la cadena alimenticia. Caminaba con un aire de superioridad, convencida de que su extorsión millonaria estaba ya a punto de consolidarse. Se quebró de forma espectacular en el mismo instante en que ingresó al consultorio médico. No encontró frente a ella a una madre desesperada, ni a un adolescente aterrado, dispuestos a firmar cheques en blanco. Se topó con nuestro severo equipo legal sosteniendo firmemente las copias de su extenso y escandaloso expediente criminal. Se enfrentó a los médicos especialistas listos para desnudar sus repetidas falsedades. La confrontación fue corta, brutal y patética. Arrinconada por su propio y abrumador historial fraudulento y por la amenaza inminente y muy real de una denuncia penal por fraude y extorsión agravada, soltó los papeles del supuesto acuerdo. Comenzó a balbucear excusas incoherentes sobre el estrés y un posible error médico. Y finalmente huyó despavorida por las puertas clínicas de urgencias en un episodio vergonzoso y humillante, desapareciendo de la ciudad y de nuestras vidas esa misma tarde. Han pasado casi 8 meses desde aquel fatídico día de la confrontación final en la oficina médica. Y el tiempo, aunque lentamente, ha comenzado a sanar las profundas heridas infligidas a nuestra familia. Valeria se evaporó literalmente de la ciudad y, afortunadamente, de nuestras vidas para siempre. La recuperación emocional de Leo no fue en absoluto un proceso sencillo ni lineal. Tuvo que lidiar con enormes dosis de culpa tóxica, una vergüenza paralizante frente a sus amigos de siempre y el dolor abrasador de sentirse profundamente traicionado en sus sentimientos más idealizados. Con paciencia infinita, muchas horas de terapia especializada y largas conversaciones sin tabúes en nuestra sala de estar, logramos recomponer la desgarrada confianza mutua y ayudarlo a perdonarse a sí mismo por su inocencia vulnerada. Hoy, observo a Leo estudiando arduamente en su escritorio, concentrado de lleno en su primer agitado semestre universitario. Aunque lleva grabadas marcas invisibles de esa dolorosa experiencia en su carácter, ha madurado precipitadamente, adoptando una visión mucho más perspicaz y cautelosa sobre las intenciones del mundo exterior. En cuanto a mí, sigo sintiendo un escalofrío ocasional
cuando el timbre de casa suena imprevistamente los sábados por la mañana, o cuando el aroma a perfume de diseñador me asalta en algún pasillo concurrido del supermercado. Pero cuando lo veo sonreír genuinamente otra vez, o contar entusiasmado una anécdota de su vida estudiantil comunitaria, me invade un abrumador sentimiento de victoria silenciosa. Como madre feroz, supe enfrentarme directamente al mismísimo infierno que amenazaba con devorarlo, desenmascarando a un depredador letal para recuperar el alma manipulada de mi hijo y enseñarle, de la forma más amarga, sobre la necesaria resiliencia y el coraje frente al mal.